Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes y los que estarán viendo esta actividad en video. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y también los niños reciban saludos de América y Yahana Gabriela. Para esta ocasión leemos en Colosenses capítulo 1 versos 12 en adelante, donde nos dice San Pablo: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es Cristo como la semilla de toda la creación. Cristo es la semilla de toda la creación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios, por medio de San Pablo, dice, hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y Cristo mismo en San Juan capítulo 12, verso 24, dijo:
de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Para poder comprender las palabras de San Pablo, que en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, y luego que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, fueron creadas por Él y para Él. Nosotros necesitamos comprender ese misterio, y la forma de entenderlo es sencilla. Cristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Una planta de trigo está creada antes de nacer, antes de aparecer en la tierra. Pero ¿dónde está creada? Está creada en una semilla de trigo. Y cuando las personas ven esa semilla de trigo, no ven ninguna planta de trigo. Pero cuando es sembrado ese grano de trigo, luego nace en la forma de una planta de trigo. ¿Dónde estaba esa planta de trigo?, se preguntarán algunas personas. Y usted, que ya sabe dónde estaba, esa planta de trigo, dice, estaba en el grano de trigo. Ahí estaba potencialmente una planta de trigo con muchos granos de trigo. Y en Cristo potencialmente estaban todos los hijos e hijas de Dios. Y estaba toda la creación antes de venir a existencia la creación. Por eso fue por medio de Jesucristo y para Jesucristo que Dios creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice Génesis capítulo 1, verso 1. Fue Dios creando los cielos y la tierra, el mundo invisible y el mundo visible, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque todo estaba en Jesucristo. Y Dios estaba en Cristo, llevando a cabo la creación del mundo invisible primero y luego del mundo visible. Por esa causa es que el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora, ¿quién es el Verbo que era con Dios y era Dios, a través del cual Dios creó los cielos y la tierra? Vamos a ver más adelante quién es el Verbo. En el mismo capítulo 1, verso 14 de San Juan dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando el Verbo se hizo carne, fue conocido por el nombre de Jesús. Jesucristo es el Verbo hecho carne. Jesucristo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová hecho carne. El Verbo es nada menos que Jesucristo en su cuerpo angelical, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová o ángel del pacto. Este ángel que aparece aquí en el libro del Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante, es Cristo en su cuerpo angelical. Dice:
Dice Dios, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En su ángel, el ángel de Jehová, el ángel de Dios. El ángel que le apareció al profeta Moisés y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios hablando a través de su ángel, a través de Cristo. Y Cristo estaba en su cuerpo angelical. Y allí estaba el nombre de Dios. Por eso cuando Moisés le preguntó al ángel de Dios, ¿cuál es tu nombre? Cuando le dijo, si yo llego a los hijos de Israel y ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios le dijo por medio de su ángel, por medio del ángel de Jehová, Dios le dijo, yo soy el que soy. Y dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y yo soy, son 4 consonantes, las cuales son Y, que es la Y, H, W, H, en los originales. Ahora, vean, ese nombre está en el ángel de Jehová. Por esa causa, cuando el ángel de Jehová vino en carne humana, él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. Ahí estaba el nombre de Dios. Vino con el nombre de Dios. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti. El ángel de Jehová es Cristo. Vamos a verlo aquí más claramente en Malaquías capítulo 3. Dice, verso 1, dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero que Dios enviaría delante de sí, delante del Mesías, fue Juan el Bautista, el cual fue anunciado también por el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 3 en adelante, el cual vendría clamando en el desierto y diciendo, aparejad el camino del Señor. Vendría para aparejarle el camino y tener un pueblo bien dispuesto para que recibieran al Mesías. Y luego dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Quién vendría a su templo? El Señor. Vendría a su templo humano, que es el cuerpo de carne de Jesús. Recuerda que Jesús en el capítulo 2, verso 19 de San Juan dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y las personas pensaban que estaba hablando del templo de piedra que Herodes había construido, pero Cristo estaba hablando de su cuerpo físico, porque ese cuerpo físico de Jesús es el templo humano de Dios. San Pablo también en el Nuevo Testamento nos dice que somos templo de Dios. Nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, siendo nosotros un templo de Dios, tenemos que comprender que Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Ahora, el templo humano de Dios, donde Dios estaba manifestado en toda su plenitud, habitando, es Jesucristo, en el cual moró
cuando Jesucristo estaba en su cuerpo angelical y era conocido como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, y cuando se hizo carne, el verbo que era con Dios, ahí estaba Dios morando en toda su plenitud. La plenitud de la divinidad mora y morará eternamente en nuestro amado Señor Jesucristo. En Jesucristo moró la plenitud de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre de salvación, y ese nombre es Señor Jesucristo. Porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dice San Pedro en el capítulo 2, versos 36 del libro de los Hechos. Y también lo que le cité primero, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está en el capítulo 4, verso 12 del libro de los Hechos. Por eso es que se predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos, porque el único que puede perdonar nuestros pecados es nuestro amado Señor Jesucristo. Y por consiguiente es el único al cual confesar nuestros pecados, para que Él perdone nuestros pecados y con su sangre preciosa nos limpie de todo pecado, y podamos ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca en nosotros el nuevo nacimiento. Porque Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y se nace del agua y del Espíritu cuando la persona escucha la predicación del Evangelio de Cristo, y ahí viene la fe a la persona. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Y con la boca, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación, dice San Pablo. Por lo tanto, la persona recibe a Cristo como su Salvador, confiesa públicamente que recibe a Cristo como su Salvador y pide perdón a Cristo por sus pecados, y Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado, y es bautizado en agua por un ministro de la persona en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí la persona se ha identificado con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y así la persona, al ser levantada de las aguas bautismales, muestra que ha nacido a una nueva vida, a la vida eterna, a la cual nunca había nacido, porque había nacido por medio de sus padres terrenales a la vida, pero no a la vida eterna. Cuando hemos nacido en esta tierra por nuestros padres terrenales, hemos nacido a una vida temporal, que a la mayoría de las personas se le acaba antes de los 100 años, y algunos siendo unos jóvenes, y a otros siendo niños, y a otros siendo unos bebés que todavía
ni caminan, y otros todavía ni gatean. Pero así es la vida terrenal a la cual todo ser humano nace en esta tierra. Y si la persona desea vivir eternamente, tiene que nacer de nuevo, dijo Cristo a Nicodemo. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por tanto, se requiere un nuevo nacimiento, que es a una nueva vida, a la vida eterna. Siendo que Cristo es el segundo Adán, encontramos que así como toda persona que nace como descendiente del primer Adán y Eva, nace a una vida temporal, porque ellos cayeron, pecaron y cayeron de la vida eterna, perdieron esa vida eterna física. Por eso tuvieron luego que morir físicamente también, porque ellos perdieron la vida eterna. El día que pecaron, ellos murieron a la vida eterna, aunque siguieron viviendo, y Adán vivió 930 años, pero ya había muerto a la vida eterna. Pero les quedó vida temporal. Ahora, toda persona que quiere vivir eternamente tiene que buscar la vida eterna y tiene que nacer a esa vida eterna por medio del nuevo nacimiento, que es producido por Cristo, manifestado en el Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y toda persona pues desea vivir eternamente. Por lo tanto, toda persona necesita nacer de nuevo. Cristo dijo a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Toda persona que quiere vivir eternamente tiene que nacer de nuevo. No hay otra forma, porque el nuevo nacimiento es del cielo y es un nacimiento a una nueva vida, a la vida eterna. Por lo tanto, toda persona para vivir eternamente necesita a Cristo, que es el que perdona nuestros pecados, el que con su sangre nos limpia de todo pecado y el que nos bautiza con Espíritu Santo de fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y así nacemos a la vida eterna en el reino glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Nacemos como un hijo o una hija del segundo Adán, Jesucristo, nuestro Salvador. Usted y yo estábamos en Jesucristo eternamente, porque Jesucristo es la semilla de toda la creación. Y Cristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra y murió 2000 años atrás en la cruz del Calvario, luego el día de Pentecostés nace la iglesia de Jesucristo, que es el producto de Jesucristo, y por consiguiente es la planta de trigo de Cristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra, para Cristo reproducirse a través de su iglesia en muchos granos de trigo, en muchos hijos e hijas de Dios, porque Jesucristo, el grano de trigo, es el Hijo de Dios. Y ahora encontramos que Cristo es la verdadera semilla, la verdadera simiente de toda la creación. En Cristo estaba toda la creación. Antes de existir la creación, todo estaba en Jesucristo. Como antes de existir una planta de trigo, estaba en la semilla de trigo. Y antes de existir los granos de trigo, de esa planta de trigo, todos estaban en la semilla de trigo. Como en
una semilla de aguacate o de mango, ahí está un árbol de aguacates con muchos aguacates y hojas y ramas en la semilla de aguacate. Pero nadie ve en esa semilla de aguacate un árbol de aguacate, excepto los agricultores y los que les gusta comer aguacate, que logran conseguir un buen aguacate, de esos que son como mantequilla, y se madura y se lo comen y dicen, de este yo quiero seguir comiendo. ¿Y cómo puede lograr eso? Sembrando esa semilla, la cual nacerá en la forma de una planta o un árbol de aguacate, crecerá y le dará muchos aguacates. Así también es Cristo la semilla, la simiente original, de donde surgió toda la creación y en donde estaba toda la creación, el mundo invisible y el mundo visible, y nosotros estábamos en él eternamente. Por eso es que somos personas redimibles. Toda persona que estaba en Cristo es redimible, porque redimir es volver al lugar de origen. Y Cristo es el que nos retorna al lugar de origen, a la eternidad, a Dios. Y por consiguiente, como estábamos en Cristo, al recibir a Cristo, regresamos a Cristo. Y por consiguiente, regresamos a la eternidad. Somos restaurados a la eternidad. Y somos restaurados al glorioso reino eterno de Dios, que es el reino del Hijo de Dios, de Jesucristo. Por eso Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es para que así la persona pueda ser redimida, pueda ser reconciliada con Dios y restaurada a la vida eterna y al reino eterno de Jesucristo, que es el reino de Dios. Por lo tanto, cada uno de ustedes presentes aquí y los que escuchan y ven a través de la televisión, ustedes y yo estábamos en Cristo eternamente, en el Verbo que era con Dios y era Dios. Y por esa causa es que estamos escuchando la predicación del Evangelio en esta ocasión. Y por esa causa es que en nuestra alma hemos sentido el deseo de vivir eternamente, porque estábamos eternamente con Dios. Fuimos colocados en Cristo y ahora Cristo nos restaura a la vida eterna, nos redime. Él pagó el precio de la redención nuestra en la cruz del Calvario. Él murió para que nosotros podamos vivir eternamente, porque Cristo es la semilla, la simiente de toda creación, porque en Cristo, como la semilla original, estaba toda la creación potencialmente, pero tenía que Dios, por medio de Cristo, hablar a existencia toda la creación. Y Dios, por medio de Cristo, fue hablando a existencia toda la creación. Cristo estaba en su cuerpo angelical. Ese cuerpo angelical de Cristo
es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo físico, pero de otra dimensión. Por eso es llamado el ángel de Jehová, un cuerpo angelical. Y de esa misma clase de cuerpo angelical que Cristo tiene, es el que Él nos da a nosotros cuando nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Siempre que hay un nacimiento, tiene que surgir un cuerpo. Y por cuanto es un nacimiento espiritual, pues un cuerpo espiritual tiene que surgir. Ese cuerpo angelical es el cuerpo de la sexta dimensión que Cristo nos da cuando produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y entonces tenemos un cuerpo angelical de la sexta dimensión. La sexta dimensión es el paraíso, un cuerpo igual al cuerpo angelical de Jesucristo, el cual en el Antiguo Testamento fue llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. Y somos en el cuerpo angelical como los ángeles. Ese es el ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Luego, Él nos dará un cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como su cuerpo glorificado. Porque el programa divino es el programa de la redención, en donde el ser humano es restaurado a la vida eterna en el reino eterno de Dios, y por consiguiente es restaurado primero a un cuerpo angelical eterno, y después será restaurado físicamente a un cuerpo físico eterno y glorificado. Por esa causa es que en las Escrituras Dios habla por el apóstol San Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, lo que Dios va a hacer con todos los creyentes en Jesucristo. Y Jesucristo es el segundo Adán. Vean en el capítulo 15 de 1 de Corintios, verso 42 en adelante, dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Por lo tanto, estamos en el cuerpo corruptible, pero la palabra es sembrada acá en nuestra alma, y luego, aunque nuestro cuerpo físico muera, tenemos la promesa de una resurrección. De esto fue que Cristo habló en San Juan capítulo 6, verso 39 al 40, cuando dijo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En el día postrero ocurrirá la resurrección de todos los creyentes en Cristo que han muerto. Pero esos creyentes en Cristo que han muerto tienen vida eterna. Están vivos en el paraíso, en sus cuerpos angelicales. Pero físicamente no tenían vida eterna, porque no tenían un cuerpo eterno. Pero en la resurrección resucitarán en un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y joven para toda la eternidad. Y eso es la adopción física. La adopción espiritual es el bautismo del Espíritu Santo, donde obtenemos el cuerpo angelical
Y la adopción física es la resurrección para los muertos en Cristo en cuerpos nuevos, eternos y glorificados. Y para los que están vivos y queden vivos hasta ese momento será la transformación, en donde seremos transformados y entonces seremos jóvenes para toda la eternidad, con un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y entonces estaremos restaurados físicamente a la vida eterna también. Por eso la promesa para los creyentes en Cristo es que serán resucitados en el día postrero si mueren físicamente. El día postrero es el 7º milenio de Adán hacia acá. Pero ¿en qué año del 7º milenio? Eso no ha sido revelado todavía. En algún año del 7º milenio, digamos en el primer siglo del 7º milenio, ahí, en algún año del primer siglo del 7º milenio, Cristo completará su iglesia y por consiguiente habrá producido en todos los que estaban eternamente en Él, los cuales han tenido que estar apareciendo en la tierra en cuerpos mortales para vivir una vida temporal y confirmar su lugar en la vida eterna, como recibiendo a Cristo como su Salvador. Y luego terminan sus días aquí en la tierra y van a descansar al paraíso y esperan hasta que Cristo complete su iglesia, y entonces Cristo se levantará del trono del Padre, donde Él está en la actualidad como sumo sacerdote, haciendo intercesión con su propia sangre. Ya no está en un templo físico como el tabernáculo que construyó Moisés o el templo que construyó el rey Salomón, sino que está en el templo celestial, y Él ha colocado en el trono de Dios su propia sangre, y por consiguiente el trono de Dios ha sido convertido en un trono de misericordia, así como en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, la cual tenía una tapa con 2 querubines, uno a cada lado, de oro, y la tapa también era de oro. Esa tapa se llama el propiciatorio, y Dios estaba sobre el propiciatorio en medio de los 2 querubines de oro. El día 10 del mes séptimo de cada año, conforme a Levítico capítulo 16, verso 1 al 6, y Levítico capítulo 23, versos 26 en adelante, se llevaba a cabo algo muy especial, y lo cual era muy significativo para todo el pueblo, y de lo cual dependía la vida de todos los hebreos. Dice capítulo 23, verso 26 en adelante de Levítico: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. En este día el pueblo tenía que estar afligido en su alma por haber pecado contra Dios y pedirle perdón a Dios por sus pecados, y Dios los perdonaba y eran cubiertos con la sangre de la expiación que efectuaba el sumo sacerdote al sacrificar el macho cabrío de la expiación e ir dentro del lugar santísimo con la sangre de esa expiación y con su dedo esparcir sobre el propiciatorio 7 veces, y quedaban perdonados y cubiertos los pecados
de los hebreos que se habían arrepentido de sus pecados en ese día. Y entonces Dios les daba un año más de vida. Quedaban reconciliados por un año, porque los animales no tienen alma y por consiguiente no son perfectos, y los sacrificios de animales no son perfectos. Solamente son el tipo y figura del sacrificio perfecto que Jesucristo realizaría en la cruz del Calvario. Y la sangre de Cristo es la única sangre perfecta. Por lo tanto, el Espíritu de Cristo viene al creyente en Cristo, que lo recibe como su Salvador y que lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y produce en la persona el nuevo nacimiento. Nace a la vida eterna como descendiente del segundo Adán, y el segundo Adán es nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, Cristo es el principio de esa nueva creación, de esa creación con vida eterna. Él es la semilla donde estaban todos los demás hijos e hijas de Dios. Allí estaban, ¿quiénes? Yo estaba allí. ¿Quién más estaba allí? ¿Quién más estaba en Jesucristo? Todos ustedes también. Por lo tanto, somos simientes de una buena semilla, de la semilla de Dios, de la semilla celestial. Una semilla con vida eterna para traer muchos hijos e hijas de Dios con vida eterna. Ahora, hemos visto que el día de la expiación que se efectuaba en el Antiguo Testamento era tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y desde el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario comenzó el día de expiación en el templo celestial. Por eso la sangre de Cristo fue colocada en el templo celestial por el mismo Cristo, el cual es el sumo sacerdote del templo celestial, del orden de Melquisedec. Y ahora, desde que Cristo ascendió al cielo y colocó su sangre en el trono de Dios, en el propiciatorio, el trono de Dios es un trono de misericordia para toda persona que, arrepentido de sus pecados, recibe a Cristo como su Salvador, pide perdón a Cristo por sus pecados, Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Y la persona es bautizada en agua por un ministro en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene el nuevo nacimiento, nace en el reino de Jesucristo, obtiene ese nacimiento celestial y por consiguiente es un ciudadano celestial. Vuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cómo es que San Pablo nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos cuando usted y yo hemos nacido en una nación de la cual tenemos la ciudadanía? Vean lo sencillo que es esto. En Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 dice San Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ahora, nuestra ciudadanía, dice San Pablo, que está en los cielos. Ahora tenemos la ciudadanía terrenal de nuestro cuerpo físico terrenal, porque nuestro cuerpo físico nació en este planeta Tierra en un país. Tenemos la ciudadanía del país donde hemos nacido, pero esa es una ciudadanía terrenal. Pero la ciudadanía celestial es porque hemos obtenido el nuevo nacimiento, hemos nacido del cielo. Cristo ha producido en nosotros el nuevo nacimiento y tenemos una ciudadanía celestial. Pertenecemos a la nueva Jerusalén, la celestial. Y por consiguiente,
Nuestro nombre está escrito ¿dónde? En el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Así como nuestro nombre terrenal, por el nacimiento terrenal que obtuvimos, está escrito en la ciudad donde nacimos, está escrito en el registro de los nacimientos de las personas que han nacido en ese país. Tenemos nuestro nombre físico de nuestro nacimiento terrenal registrado en el registro del país en el cual hemos nacido. Pero ahora, por causa del nuevo nacimiento, tenemos nuestro nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que es el registro de todos los hijos e hijas de Dios, de toda persona que recibiría a Cristo como su Salvador. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía quiénes recibirían a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, Dios no tenía que esperar a que la persona recibiera a Cristo, sino que Él los escribió desde antes de la fundación del mundo. Ahora encontramos que Cristo, siendo la semilla, la simiente de toda la creación, en Cristo estaba toda la creación que vendría a existencia. Todo estaba potencialmente en Cristo. Como en el grano de trigo estaba una planta de trigo con muchos granos de trigo. Todo eso estaba ahí potencialmente, aunque nadie veía una planta de trigo en un grano de trigo, excepto los agricultores que sembraban trigo, podían decir: aquí tengo una planta de trigo y esta es una buena semilla, porque podían conocer si era una buena semilla. Y ahora, cuando Cristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Cristo es la semilla original y la buena semilla que sería sembrada para reproducirse en muchos hijos e hijas de Dios. Él es la semilla de todos los hijos e hijas de Dios y de toda la creación. Por medio de Jesucristo es que vienen a existencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo, todos los hijos e hijas de Dios, los cuales reciben a Cristo como su Salvador. Y entonces es que comprendemos ese clamor que estaba en nuestra alma, clamando por vida eterna, clamando por la redención, clamando por recibir la redención de nuestra alma, ser restaurados a la vida eterna en el reino de Dios. Ese es el clamor que hay en el alma de las personas que están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y cuando reciben a Cristo como su Salvador, el alma de la persona es llena de júbilo, de gozo, de regocijo. ¿Por qué? Porque fue redimida, restaurada a la vida eterna. Ya la obra de redención, Cristo la hizo en la cruz del Calvario y se convierte en una realidad en la persona cuando recibe a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, es como cuando alguien hace un cheque a nombre suyo, ya eso está hecho. Pero usted no tiene los beneficios de ese cheque hasta que no lo recibe. Cuando lo recibe, usted dice: ahora lo tengo en mi mano el cheque, ahora lo puedo convertir en comida, ropa, auto y así por el estilo. Y así es la redención que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Cuando usted recibe al Redentor, recibe la redención. Ya Él la realizó en la cruz del Calvario, ya el cheque está hecho, el cheque de la redención. Él pagó el precio de la redención, pero la persona
la recibe cuando recibe a Cristo como su Salvador, porque Él es nuestro Redentor. Ninguna otra persona podía redimir al ser humano, solamente Jesucristo, nuestro Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de la primera venida de Cristo. San Juan capítulo 3, verso 16. Es que nosotros recibamos vida eterna, seamos restaurados a la vida eterna, porque estábamos eternamente con Cristo. Por lo tanto, hemos venido de la eternidad a esta dimensión de luz, tiempo y materia a causa de la caída del ser humano en el huerto del Edén. Pero hay un medio provisto por Dios para ser restaurados a la vida eterna, y ese medio es Jesucristo. No hay otro Redentor, no hay otro Salvador, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay uno, y ese nombre es Señor Jesucristo. Ahora, cuando tenemos leyendo en 1 Corintios capítulo 15, nos habíamos detenido en el verso 42. Vamos a leerlo de nuevo. Dice así: también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Los muertos en Cristo, los creyentes en Cristo que han muerto, van a resucitar en cuerpos incorruptibles, cuerpos glorificados. Por eso Cristo dijo a Marta, la hermana de Lázaro, cuando fue a resucitar a Lázaro, y ya Lázaro tenía 4 días y había muerto y ya estaba sepultado en una cueva. Dice Cristo a Marta en el capítulo 11 de San Juan, verso 23 en adelante. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Por qué Marta sabía eso? Porque ya Cristo lo había enseñado. Lo leímos hace algunos minutos atrás, que Cristo dijo que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, y dice: yo le resucitaré en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El creyente en Cristo, aunque le llegue el momento de morir físicamente, sabe que continúa viviendo en el paraíso, que es la sexta dimensión, en el cuerpo angelical, y que en el día postrero Cristo lo resucitará en un cuerpo eterno y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y nosotros que contestamos: amén. Nosotros también creemos con toda nuestra alma que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados y con su sangre limpiarnos de todo pecado, y ser bautizados en agua en su nombre, y Él bautizarnos con Espíritu Santo y fuego, y producir en nosotros el nuevo nacimiento, y así nacer en el reino de Cristo, en y a la vida eterna, y así asegurar nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino. Esa es la forma en que la persona asegura su futuro eterno, con Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, todo el que vive y cree en Jesucristo tiene la esperanza de que no morirá eternamente. Si muere su cuerpo físico, sabe que va a resucitar en un cuerpo eterno, y sabe que va a vivir eternamente
con Jesucristo en su reino. Las personas que no han recibido a Cristo como su Salvador no tienen esta esperanza, porque el único que hace esta promesa y es verdadera es Jesucristo. Ninguna otra persona le puede prometer a usted la vida eterna, porque el único que es la vida eterna es Jesucristo, y el único que es la resurrección es Jesucristo. Por lo tanto, todo ser humano necesita a Cristo para poder tener la esperanza de vivir eternamente. Ahora, continuamos leyendo en 1 Corintios capítulo 15, verso 43, en el 43 continuamos, dice: se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder; se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Recuerden que hay tres clases de cuerpo: el cuerpo angelical, que es el cuerpo que tienen los ángeles y que es el tipo de cuerpo que Cristo da a todos los creyentes en Él, que lo reciben como su Salvador, los cuales reciben el Espíritu Santo y reciben el nuevo nacimiento y obtienen ese cuerpo angelical. Luego hay otro cuerpo. El segundo cuerpo es el cuerpo físico que tenemos nosotros, cuerpo de carne, pero es mortal. Y luego está el tercer cuerpo, que es el cuerpo glorificado, el cuerpo que tiene nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos cuerpo espiritual, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Eso es el espíritu de la persona. Y luego tenemos el segundo cuerpo, que es el cuerpo físico de carne, pero es mortal. Y luego recibiremos el tercer cuerpo, que es inmortal. Con ese nos quedaremos. Con ese cuerpo inmortal físico será que nos quedaremos para toda la eternidad, porque este de carne es por un tiempo, para que nosotros recibamos a Cristo como nuestro Salvador. El propósito de nuestra vida en la tierra es que recibamos a Cristo como nuestro Salvador, para que recibamos el perdón de nuestros pecados y seamos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en nosotros el nuevo nacimiento y recibamos el cuerpo angelical, y luego recibamos más adelante el cuerpo físico glorificado y eterno. Y entonces seremos personas físicamente inmortales, eternas, y así estaremos restaurados físicamente también y en la vida eterna, en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Sigue diciendo: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Este cuerpo que tenemos en la actualidad es cuerpo animal, pero el que recibiremos, el físico que recibiremos, es un cuerpo como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y si en lo poco eres fiel, en el cuerpo animal, mortal, corruptible y temporal, Cristo te colocará en lo mucho, en lo grande, que es el cuerpo glorificado, eterno, incorruptible y joven, para toda la eternidad, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo, desde que ascendió al cielo, hace alrededor de 2000 años, todavía no se ha puesto viejo. Está tan joven como cuando se fue.
porque en el cuerpo glorificado no se pone vieja la persona, es un cuerpo eterno. Continuamos leyendo. Recuerden también que es un cuerpo interdimensional, en el cual se puede viajar de una dimensión a otra, y aún se puede ir de un planeta a otro y de una galaxia a otra. Recuerdan, Cristo pasaba a través de otra dimensión a donde estaban reunidos los discípulos sin que ellos le abrieran la puerta, y después desaparecía. Y cuando ascendió al cielo no necesitó ni un avión ni un cohete. Ascendió al cielo y desapareció, porque pasó de una dimensión a otra y se sentó a la diestra de Dios en el cielo. Ascendió al trono de Dios, a la séptima dimensión. Y ahora, en el nuevo cuerpo es que nosotros seremos arrebatados con Cristo y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial, a la gran cena de las bodas del Cordero. Con este cuerpo físico que tenemos no podemos ir. Tiene que ser con el nuevo cuerpo. Sigue diciendo: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso seremos plenamente a imagen y semejanza de Jesucristo. La imagen es el cuerpo angelical y la semejanza es el cuerpo físico glorificado. En Jesucristo Dios estaba, está y estará en toda su plenitud. La plenitud de Dios, de la divinidad, estaba, está y estará en Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, en Jesucristo está la imagen y semejanza de Dios. La imagen es el cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, y la semejanza es el cuerpo físico de Jesucristo, el cual está glorificado. Sigue diciendo: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que con estos cuerpos físicos mortales, de carne y sangre física, no podemos heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que este cuerpo que es corruptible no puede vivir eternamente, no puede heredar la incorrupción. Tiene que ser transformado y entonces tendremos un nuevo cuerpo eterno y glorificado, y es así que hereda la incorrupción y hereda el reino de Dios y hereda la vida eterna física. Sigue diciendo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa es una promesa divina. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está la promesa. A la final trompeta. ¿Y qué es o cuál es la final trompeta? La voz de Cristo, la voz de Dios, hablando de etapa en etapa, de edad en edad. Ha sido una trompeta, la trompeta de Dios hablando a través de un mensajero. Y para este tiempo final, la gran voz de trompeta es esa gran voz de arcángel
y trompeta de Dios hablándole a su iglesia en este tiempo final, hablándole un mensaje dispensacional, el mensaje del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Porque la segunda venida de Cristo es para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Así como a través de la predicación del Evangelio de la gracia, el Evangelio de Cristo, que nos muestra el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, nos da la fe, la revelación para recibir a Cristo como nuestro Salvador, pedirle perdón a Cristo por nuestros pecados, ser bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos esa transformación interior. Y para obtener la transformación física y tener el cuerpo físico eterno y glorificado y joven para toda la eternidad, la segunda venida de Cristo, la cual es revelada en el Evangelio del Reino, que es la gran voz de trompeta o trompeta final, prometida esa trompeta para estar sonando y estar proclamando el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. La séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 11 verso 15 en adelante es el mensaje del Evangelio del Reino que proclaman los dos olivos, los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Y esos dos ungidos, los dos olivos, son los ministerios de Moisés y Elías siendo manifestados en medio de la iglesia de Jesucristo en el último profeta mensajero que Cristo envía a su iglesia, que es un profeta mensajero dispensacional, con un mensaje dispensacional, con el mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje de la dispensación del Reino, en el cual todo el misterio del séptimo sello de la segunda venida de Cristo es abierto a la iglesia del Señor Jesucristo, y así nos da la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Nos da esa fe, revelación, esa fe para creer en la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Sigue diciendo: vean en San Mateo capítulo 24 verso 31, dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa gran voz de trompeta es esta gran voz de trompeta, trompeta final, con la cual son llamados y untados todos los escogidos de Dios de en medio de los gentiles en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, y luego serán llamados y untados los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Sigue diciendo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario que esto mortal, este cuerpo mortal que tenemos, sea vestido de inmortalidad, sea transformado, y entonces tengamos un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado y joven para toda la eternidad. Esas son las bendiciones que Cristo tiene para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también. Para toda persona que recibe a Cristo como su Salvador. No hay otra persona
que le pueda dar a usted estas bendiciones que han sido mencionadas en la Biblia y que hemos leído en esta ocasión. Y usted y yo, pues queremos un cuerpo así, queremos un cuerpo eterno y que nunca se ponga viejo. Eso es el cuerpo glorificado que Él ha prometido para todos los creyentes en Él. Por lo tanto, lo que Cristo ha prometido para todos los que le reciben como su Salvador son las bendiciones del cielo, la vida eterna. Y es el único que tiene vida eterna porque Él es la vida eterna y el único que puede impartirle vida eterna al ser humano. Fuera de Cristo no hay otro. Fuera de Cristo la persona solamente tiene vida temporal que se le acaba en cualquier momento y ya no podrá vivir eternamente. Pero el creyente en Cristo tiene la vida temporal, pero también la vida eterna. La promesa de que vivirá eternamente con Cristo en su reino y la esperanza de tener un cuerpo nuevo y eterno. Por eso es tan importante confirmar con Cristo en su reino nuestro lugar en su reino, en la vida eterna. Por eso dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora continuamos leyendo aquí. Leímos por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y entonces seremos inmortales, que es lo que nosotros queremos ser físicamente también. Ya somos inmortales espiritualmente, porque Cristo nos ha bautizado con su Espíritu Santo y fuego y ha producido en nosotros el nuevo nacimiento. Hemos nacido en su reino y tenemos vida eterna en su reino. Tenemos un cuerpo angelical eterno y joven, pero nos falta la vida eterna física, la cual Él nos dará en este tiempo final, que es el día posterior, en algún año de este séptimo milenio. Pues el séptimo milenio ya comenzó. En el primer siglo del séptimo milenio, en algún año del primer siglo del séptimo milenio, Él nos va a dar ese cuerpo eterno y glorificado. Él va a completar su iglesia y va a resucitar a los muertos creyentes en Él, y a nosotros nos va a transformar. Sigue diciendo: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ya no habrá más muerte para nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que obtenemos la victoria y obtenemos la salvación y vida eterna para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Porque Él es la semilla, la simiente de toda la creación. Por lo tanto, Él es la simiente de donde usted y yo hemos venido. Hemos venido de Dios a través de Jesucristo nuestro Salvador. Así como la planta de trigo con todos los granos de trigo estaban en la semilla de trigo, la iglesia del Señor Jesucristo con todos los creyentes en Cristo estaban ¿dónde? En Jesucristo. Porque Cristo es la semilla de toda la creación. Él es la buena semilla. Por lo tanto, estamos regresando a Cristo cuando lo recibimos como nuestro Salvador, y por consiguiente estamos regresando a la vida eterna. Así es como se regresa a la vida eterna,
Así es como aseguramos nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino. Cristo, luego de resucitado, en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, dijo, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Es un asunto de fe o de incredulidad. De fe en Cristo para ser salvo y ser bautizado en su nombre, o de no creer, ser incrédulo y no creer en Cristo y no recibirlo como nuestro Salvador, y entonces la persona es condenada. No tiene esperanzas de volver a vivir eternamente en el reino de Cristo. Solamente la persona tiene una vida temporal, pero no tiene esperanzas de una vida eterna. Sin Cristo no hay esperanzas de vida eterna, pero con Cristo tenemos la esperanza de vivir eternamente en un cuerpo joven, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, la única esperanza para el ser humano tiene un nombre. Ese nombre es Señor Jesucristo. Él es la esperanza de su pueblo. Él es nuestra esperanza. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 34 en adelante, San Pedro, predicando el día de Pentecostés, dijo: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo, porque en Él habita y habitará eternamente la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron en Jesucristo como su Salvador y fueron bautizados por los apóstoles en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y obtuvieron el nuevo nacimiento. Nacieron en el reino de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, y vinieron a ser añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿cuántos ya han recibido a Cristo como su Salvador? Por lo tanto, Cristo ha perdonado nuestros pecados, con su sangre nos ha limpiado de todo pecado, hemos sido bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y nos ha dado salvación y vida eterna. Ya hemos confirmado nuestro lugar en la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, recibiendo al Rey de ese reino eterno, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando entre hasta el último escogido en el reino de Cristo, recibiendo a Cristo como su Salvador, se habrá completado el reino de Cristo.
Y luego él se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamará todo lo que él ha redimido con su sangre. Resucitará a los muertos creyentes en él, en cuerpos glorificados, y a nosotros nos transformará, si permanecemos vivos hasta ese momento. Pero si alguno parte antes, será resucitado en cuerpo eterno. Pero toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador no tiene esta esperanza. Y por consiguiente, no vivirá eternamente con Cristo en su reino, porque no ha querido vivir eternamente, no ha querido la vida eterna. El que rechaza a Cristo, rechaza la vida eterna. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, nadie puede vivir eternamente si no es a través de Jesucristo. Él también dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, nuestra esperanza está en Jesucristo, nuestro Salvador. El que no ha recibido a Cristo no tiene esta esperanza. Pero ¿qué puede hacer esa persona? Lo mismo que nosotros hemos hecho: recibir a Cristo para tener esta esperanza y seguridad de que volverá a vivir en un cuerpo pero eterno, inmortal y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, en el reino de Cristo por toda la eternidad. Y eso es lo que todos queremos. Si vivir en estos cuerpos físicos es tan bueno, ¿cómo será en un cuerpo nuevo, eterno y joven para toda la eternidad, y glorificado como el cuerpo glorificado de Cristo? Y eso es lo que Jesucristo tiene para todos los creyentes en él. El que vive y cree en mí no morirá eternamente, dice Jesucristo. San Juan capítulo 11, versos 25 al 27. Por lo tanto, en esta tarde, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador y quiere vivir eternamente, ya ha visto cómo puede obtener el perdón de sus pecados, puede ser limpio de todo pecado con la sangre de Jesucristo, y puede ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le bautizará con Espíritu Santo y fuego, y producirá en usted el nuevo nacimiento. Nacerá a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo, la semilla de toda la creación. El nuevo nacimiento es producido por Cristo. Nacemos de Cristo como nuevas criaturas en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador, porque Cristo es la semilla de toda creación. Por lo tanto, Cristo es la semilla donde estábamos nosotros eternamente. Y por consiguiente, regresamos a Él para recibir ese nuevo nacimiento. Toda persona que en esta tarde desea vivir eternamente y todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, lo puede hacer levantando su mano, y estaré orando por usted en esta ocasión, para que Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Toda persona que desea que Cristo le reciba y le perdone y le limpie de todo pecado con su sangre, puede levantar su mano y estaré orando por usted en esta tarde. Veo por aquí ya manos levantadas, a la parte allá también veo manos levantadas, y también acá veo manos levantadas. Pueden pasar a la frente y estaré orando por ustedes para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie
de todo pecado y puedan ser bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo en agua, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento, y así nazcan en el reino de Jesucristo nuestro Salvador a la vida eterna. Por cuanto Cristo es la semilla original, la semilla de toda la creación, Cristo es la semilla de la cual nosotros tenemos que venir a la vida eterna. Cristo es el que perdona nuestros pecados, con su sangre los limpia de todo pecado, y el que produce en nosotros el nuevo nacimiento, dándonos de su Espíritu Santo, y el que nos promete vivir eternamente con Él en su reino. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Por eso se le da la oportunidad a las personas que reciban a Cristo y así hagan esa confesión pública de que han creído en Jesucristo como el Hijo de Dios y lo han recibido como su Salvador. Cristo les perdona y con su sangre les limpia de todo pecado, y el ministro bautiza a la persona en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautiza a la persona con Espíritu Santo y fuego. Y así la persona nace de nuevo, nace a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Estamos esperando unos minutitos porque hay muchas personas que desean vivir eternamente con Cristo en su reino y han descubierto que estaban en Cristo eternamente y que para ser restaurados a la vida eterna necesitan regresar a Cristo. Eso es lo que la persona hace cuando recibe a Cristo como su Salvador. Regresa a la semilla de toda la creación, que es Cristo, para que Cristo produzca el nuevo nacimiento en su vida, ese nuevo nacimiento a la vida eterna. Todavía siguen pasando más personas que desean vivir eternamente con Jesucristo en su reino. No somos conformistas, no nos conformamos con esta vida terrenal que solamente dura menos de 100 años, teniendo una invitación de parte de Cristo para vivir eternamente con Él en su reino. Por lo tanto, la decisión que ustedes han tomado en esta tarde es la decisión más grande que ustedes han hecho en su vida. La decisión de regresar a la semilla de Dios, a Cristo, la simiente de toda la creación, para que Cristo imparta a cada uno de ustedes la vida eterna, la vida de Dios, y así asegurar su futuro eterno con Jesucristo en su reino. El reino de Cristo es el único reino que permanecerá eternamente, porque es el único reino eterno. Cristo todavía sigue esperando por todas las personas a las cuales Él les ha hablado directamente al alma a través del mensaje del Evangelio de Cristo que han escuchado
en esta tarde. Ha sido Cristo hablando por medio de su palabra a nuestras almas para que sepamos que estábamos con Él eternamente. Y para poder vivir eternamente tenemos que regresar a Él, para Él impartir a nosotros la vida eterna. Cristo dijo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. Eso está en San Juan capítulo 8, verso 47, y en San Juan capítulo 6 o capítulo 10, verso 30, y también el verso 14 al 16, Él nos dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. También Él dijo en San Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y los que no quieren venir a Cristo, vean lo que Cristo dice. En el capítulo 5, verso 40 de San Juan dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. El que no quiere venir a Cristo es que no quiere vivir eternamente. Toda persona tiene libre albedrío. Si no desea vivir eternamente, pues Cristo no le va a dar vida eterna. Es para aquellos que quieren vivir eternamente la vida eterna. Y todo el que viene a Cristo recibe vida eterna. Esas son las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Y están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y Cristo llama a esas ovejas por su nombre. Él conoce el nombre de cada uno de nosotros, el cual está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, ha sido Cristo llamándoles a ustedes en esta tarde para darles ¿qué? Vida eterna, porque ustedes estaban con Cristo eternamente, porque Él es la semilla de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en Él estaban todos los hijos de Dios. Todavía estamos esperando por las últimas personas que faltan por pasar. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene mucho pueblo en esta nación. Dios tiene muchos hijos e hijas que estaban eternamente en Cristo, la semilla de toda la creación, la semilla de todos los hijos e hijas de Dios es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por consiguiente, regresamos a Él para que nos dé vida eterna, para poder vivir eternamente con Cristo en su reino y así ser como Él, ser a su imagen y a su semejanza y joven para toda la eternidad. En estos cuerpos mortales
Todos luchamos por permanecer jóvenes, pero los años nos niegan el que permanezcamos jóvenes. Y comienzan a salir las canas y las arrugas, y por más que hagamos, el cuerpo sigue poniéndose joven, viejo. Pero en el nuevo cuerpo pasarán los años, los siglos, los milenios, los millones de años, y usted se mirará en el espejo después que pasen unos cuantos millones de años y dirá: está igualito a cuando Jesucristo me dio este cuerpo. Recuerden que en el cuerpo glorificado la persona no se pone vieja, ni se enferma, ni siquiera una gripe, ni muere tampoco el cuerpo glorificado. Cristo está tan joven como cuando ascendió al cielo. Así es en el nuevo cuerpo, el cuerpo eterno. Y esa es la bendición que hay para todo creyente en Cristo: ser como Jesucristo, a su imagen y a su semejanza, con vida eterna. Todavía estamos esperando las últimas personas que faltan, pues Dios les ha hablado directamente a sus almas para darles vida eterna. Es vida eterna lo que Él nos da. Para eso fue que Él murió en la cruz del Calvario, para darnos vida eterna. Hay que asegurar el futuro eterno de nuestra alma. ¿Cómo lo hacemos? Con el único que tiene un seguro de cubierta completo para toda la eternidad, y se llama Jesucristo. Él es el único que puede asegurar el futuro eterno a todo ser humano. Pero para asegurárselo, la persona tiene que recibir a Cristo, que es nuestro seguro eterno. Si usted en lo físico no recibe un seguro, usted no está asegurado. Y si en lo espiritual usted no recibe el único seguro que hay, que es Cristo, usted no está asegurado en la vida eterna para vivir eternamente con Cristo en su reino. Pero todos queremos estar bien asegurados, con una cubierta completa de vida eterna, en un cuerpo eterno, y como reyes y sacerdotes en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, no hay otra cosa que hacer sino una sola: recibir a Cristo como nuestro Salvador. Y esa es la decisión más grande que una persona hace en su vida: recibir a Cristo, que es la vida eterna. Y así duerme tranquilo, porque ya está asegurado para vivir eternamente con Cristo en su reino. Todavía veo más personas caminando, por lo tanto vamos a esperar unos segundos y luego estaremos orando por todos para que Cristo les reciba y perdone vuestros pecados, y con su sangre les limpia de todo pecado. Siempre en el alma de las personas hay una lucha, porque el enemigo no quiere que las personas reciban a Cristo como su Salvador, porque el enemigo, el diablo, como sabe que él no puede vivir eternamente porque se rebeló en contra de Dios, él no quiere que las personas vivan eternamente. Por tanto, hay una lucha en las personas, pero Cristo les ayuda para que hagan la decisión más grande de sus vidas: recibir a Cristo como su Salvador
Y eso significa recibir la vida eterna. Todavía siguen pasando más personas. Cuando esa lucha la persona la siente, para algunos es un momento corto, porque la persona dice: yo quiero vivir eternamente. Y yo sé que el único que tiene vida eterna para mí es Jesucristo. Por lo tanto, yo recibo a Cristo como mi Salvador y aseguro mi futuro eterno con Cristo en su reino. Pero en otros la lucha toma un poquito más de tiempo, hasta que la persona dice: yo quiero vivir eternamente, por lo tanto yo recibo a Jesucristo como mi Salvador, y así asegura su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Todavía estamos esperando por los últimos que faltan por pasar. Todavía vienen más personas que quieren vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Ustedes están aquí presentes todos, y ustedes aquí al frente, porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida. De otra forma, no estarían ustedes aquí presentes. Pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, les ha traído para estar en esta actividad y escuchar la predicación del Evangelio, en donde ustedes ven la oportunidad tan grande que Dios les da a ustedes para vivir eternamente con Cristo en su reino. Todavía vienen más personas que quieren vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Por lo tanto, en el reino de Cristo eterno, cuando estemos en la eternidad, nos vamos a ver allí en cuerpos nuevos y glorificados, y le vamos a dar gracias a Cristo por habernos llamado a su reino. Todavía vienen más personas los que todavía no han llegado y no han recibido a Cristo como su Salvador. Digan con toda su alma: yo quiero vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Por lo tanto, yo recibo a Cristo como mi Salvador. Y pase adelante para que quede incluido en esta oración, en la cual ustedes hacen confesión pública que han recibido a Cristo como su Salvador. Y Cristo les confesará delante de nuestro Padre Celestial como creyentes en Cristo, personas que lo han recibido como Salvador para vivir eternamente con Cristo en su reino, y serán confirmados en el reino de Dios para vivir eternamente con Cristo en su reino. Vamos a estar puestos en pie para orar por todos ustedes que han pasado aquí en esta tarde para recibir a Cristo como vuestro Salvador. Repitan conmigo esta oración, inclinemos nuestros rostros para orar y repitan conmigo esta oración los que han pasado al frente. Señor Jesucristo, vengo a ti en esta tarde dando testimonio público que te recibo como mi Salvador. Señor Jesucristo, te recibo como mi Salvador. Salva mi alma, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre,
de todo pecado. Y Señor Jesucristo, hazme una nueva criatura. Te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. He de ser bautizado en agua, en tu nombre. Y te ruego que tú me bautices con Espíritu Santo y fuego. Tú dijiste, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo quiero ser salvo. Salva mi alma, Señor Jesucristo. Quiero vivir contigo por toda la eternidad. En tus manos encomiendo mi alma. Y nuevamente doy testimonio público que te recibo como mi Salvador. Te confieso públicamente como mi Salvador, el Salvador de mi alma. En tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma para vivir contigo por toda la eternidad. En tu nombre eterno, Señor Jesucristo. Amén y amén. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. ¿Pueden repetirlo? La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Y ahora oraré por todos ustedes a Dios. No tienen que repetir esta oración. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en el cielo, ante tu presencia vengo en el nombre del Señor Jesucristo, trayendo a ti todas estas personas que han recibido a Jesucristo, tu Hijo amado, como su Salvador. Señor Dios eterno, Padre celestial, recíbeles en tu reino. Bautízales con Espíritu Santo y fuego, luego que sean bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Padre celestial, en tus manos encomiendo todas estas personas en alma, espíritu y cuerpo. Cuídales todos los días de su vida y, Señor, a sus familiares, tráelos también a los pies de Jesucristo para que reciban la salvación y vida eterna también. Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, te lo ruego todo. Amén y amén.